Muy pronto, el anticristo hará su aparición en la escena mundial y firmará un pacto de paz con muchas naciones, pero especialmente con Israel. El mundo, sin saberlo, avanza rápidamente hacia un momento decisivo en la historia profética, un punto de quiebre en el que las naciones serán sacudidas y los ojos del planeta entero se volverán, inevitablemente, hacia un solo lugar, Jerusalén. Mientras muchos miran las guerras, las crisis económicas, el avance de la inteligencia artificial o los cambios en la política global como señales del caos, muy pocos están discerniendo lo que realmente se está gestando en el trasfondo espiritual. Un acuerdo aparentemente pacífico, diplomático y esperanzador que involucrará a la nación de Israel, pero que en realidad será el punto de partida del engaño más grande que la humanidad haya visto desde el Edén. A lo largo de la historia, Israel ha sido el centro de promesas divinas, de guerras religiosas y de conflictos políticos. Sin embargo, en el tiempo final, volverá a ocupar el lugar central del escenario profético, no como protagonista de una restauración definitiva, sino como el blanco estratégico de un pacto que traerá aparente paz, pero que se transformará en traición, persecución y devastación espiritual. Israel, la nación que Dios eligió para revelar su gloria, será convencida de firmar un acuerdo histórico que marcará el inicio de los últimos tiempos, creyendo que finalmente ha alcanzado la seguridad y el reconocimiento que tanto anhela. Pero lo que parecerá un triunfo político será en realidad el preludio de una profunda crisis espiritual. Para comprender este desenlace, es crucial entender que la mayoría del pueblo judío no cree que Jesús fue, ni es el Mesías prometido. Aunque las escrituras hebreas hablaron claramente del siervo sufriente, del Mesías que vendría a salvar y redimir, la interpretación rabínica tradicional esperaba un Mesías político, un libertador nacional, un descendiente de David que restauraría el reino, derrotaría a los enemigos de Israel y establecería una era de paz mundial. Como Jesús no cumplió con esas expectativas en su primera venida, no liberó a Israel del Imperio Romano, no instauró un gobierno mundial desde Jerusalén, ni reconstruyó el templo, fue rechazado por los suyos. A los ojos de la mayoría del judaísmo, aquel que murió en una cruz no puede ser el rey esperado, y por eso siguen aguardando la llegada de su Mesías. Este anhelo no ha desaparecido, de hecho se ha intensificado con el paso de los siglos. Hoy, más que nunca, existe en Israel una expectativa creciente de que pronto se manifestará alguien que les dará soberanía plena, autoridad espiritual y política, respaldo internacional, y les permitirá reconstruir su templo en Jerusalén. Ese vacío mesiánico, ese deseo ardiente por ver cumplidas las promesas que aún no se han manifestado, será el terreno perfecto para que el anticristo se introduzca como la figura que cumple todas sus aspiraciones y firme con ellos un pacto de paz de 7 años. Este pacto fue profetizado con exactitud hace más de 2 milenios por el profeta Daniel, y todas las piezas del panorama mundial parecen alinearse para que su cumplimiento sea inminente. Leamos Daniel capítulo 9 versículo 27. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un período de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Este versículo se encuentra en el contexto de una de las profecías más exactas y profundas de toda la Biblia, la visión de las 70 semanas que Dios reveló al profeta Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 9, a partir del versículo 24, se presenta un programa profético divino específicamente dirigido para el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. El ángel Gabriel le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, no se refiere a la iglesia ni a las naciones gentiles, sino al pueblo de Israel, al linaje natural de Abraham y a la ciudad que Dios eligió para hacer habitar allí su nombre, Jerusalén. Estas 70 semanas proféticas no son semanas de días, sino de años, es decir, cada semana representa un periodo de 7 años. Por tanto, 70 semanas equivalen a 490 años. De esos 490 años,
Ya se han cumplido 69 semanas, es decir, 483 años, que abarcan desde la orden para reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías, quien fue cortado, es decir, crucificado. Entre la semana 69 y la 70 hay un paréntesis profético, una pausa divina en la que vivimos actualmente, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Pero esta pausa no anula la semana final, que aún está pendiente y que será completada en el tiempo del fin, una vez que la iglesia haya sido retirada y Dios vuelva a tratar directamente con Israel. Esa semana final es la que se menciona en Daniel capítulo 9, versículo 27. Es un periodo de 7 años, los últimos 7 años de la historia tal como la conocemos, y está marcada por un evento clave, un pacto que firmará un gobernante con el pueblo de Israel. El pasaje dice: el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, y esta afirmación no es una alegoría, sino una declaración clara de que un líder mundial, conocido en otras partes de las Escrituras como el Anticristo, logrará establecer un pacto con el pueblo de Israel que tendrá una duración específica de 7 años. Este pacto no será un simple acuerdo político o comercial, sino una pieza central en el cumplimiento del plan profético de los últimos tiempos. Será un tratado de paz, un aparente triunfo diplomático que traerá esperanza al pueblo judío y la posibilidad de reconstruir su templo en Jerusalén, algo que por siglos ha sido un anhelo profundo y ardiente en el corazón del judaísmo. Lo asombroso de este pacto es que vendrá en un momento donde las tensiones en Medio Oriente estarán en su punto más alto, donde la posibilidad de un acuerdo parecerá imposible. Y sin embargo, este hombre, el Anticristo, logrará lo que nadie antes ha conseguido. El pueblo de Israel lo recibirá, lo honrará, y muchos creerán que finalmente ha llegado su Mesías. Pero esto no será una aceptación sin condiciones. La tradición judía sostiene que el Mesías debe cumplir ciertos requisitos. Debe ser descendiente directo del rey David, debe traer paz a Israel, debe restaurar el templo y debe establecer el reino mesiánico. El problema es que, como nación, Israel no reconoció a Jesús como el Mesías precisamente porque, según su interpretación, no cumplió con estas expectativas visibles y políticas. Por eso Jesús mismo dijo en Juan capítulo 5, versículo 43, «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». Esa declaración de Cristo no es menor. Él profetizó que llegaría un día donde Israel recibiría a un falso Mesías, un impostor, alguien que no vendría con la autoridad del cielo, pero sí con la habilidad de cumplir, al menos externamente, las condiciones que los rabinos esperan. Esto nos lleva a una pregunta profunda: ¿cómo logrará el Anticristo engañar a Israel si no cumple con el linaje davídico? ¿Será que realmente descenderá de David? ¿O simplemente usará tecnología y manipulación para hacerlo creer? Hoy en día, Israel posee tecnología avanzada, incluyendo máquinas que analizan el ADN y rastrean linajes genealógicos. Es posible que se use algún método científico o engañoso para demostrar que este hombre proviene de la línea de David. Y aquí surge una posibilidad que muchos estudiosos de la profecía consideran con seriedad: que el Anticristo tenga ascendencia judía. No podemos afirmarlo con certeza absoluta, pero tendría sentido profético que así fuera, ya que sería más fácilmente aceptado por los líderes religiosos y por el pueblo judío como un Mesías legítimo. Incluso si no lo es, tendrá la astucia suficiente para hacerles creer que cumple con cada requisito, y eso bastará para ser recibido con brazos abiertos. Este líder también facilitará la reconstrucción del Templo de Jerusalén, lo cual es un evento crucial en la escatología bíblica. Pero aquí surge otro obstáculo aparentemente imposible. El monte del templo hoy está ocupado por mezquitas musulmanas, incluyendo la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, que son consideradas como el tercer lugar más sagrado del Islam. Según la tradición islámica, desde ese mismo lugar Mahoma ascendió al cielo, y cualquier intento de tocar esa zona puede desatar una guerra a escala global.
Y sin embargo, la profecía bíblica indica que Israel logrará reconstruir su templo allí y que los sacrificios serán restaurados. ¿Cómo será posible? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que el anticristo tendrá el poder y la estrategia para lograrlo. Tal vez lo hará mediante un tratado multinacional, o quizás con una división del monte entre judíos y musulmanes, o por medio de un evento que cambie radicalmente la geopolítica de la región. Pero lo cierto es que la profecía se cumplirá. En este sentido, resulta interesante notar lo que dice Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Si tenemos en cuenta que el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo, y que el segundo templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, debemos suponer necesariamente que el templo que Juan vio en su visión, y que debía medir, sería un templo nuevo, el tercer templo. Ahora bien, el anticristo será celebrado como un héroe, como un hombre de paz, como el Mesías que por fin ha traído estabilidad a Israel y al mundo. Pero esa paz será falsa, y esa admiración será momentánea. Ese templo, reconstruido con entusiasmo, será profanado por el mismo hombre que lo promovió, porque a la mitad de los 7 años, él romperá su pacto y detendrá los sacrificios. Notemos lo que dice Daniel capítulo 9 versículo 27. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Esta declaración nos muestra un cambio drástico en el accionar del anticristo. Lo que comienza como una falsa paz y como un aparente cumplimiento mesiánico para Israel, con la restauración del templo y del sistema de sacrificios, se convierte en una traición absoluta, en una ruptura violenta del pacto. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio de haber comenzado el tratado, el anticristo detendrá los sacrificios y las ofrendas. Este acto no es casual ni político, es un acto deliberadamente espiritual. Busca cortar el culto a Dios, profanar lo sagrado y colocar en el lugar santo un objeto, posiblemente una imagen de sí mismo o de un sistema idólatra, que será la expresión máxima de blasfemia. Esto coincide con lo que Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, cuando dice que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. También armoniza con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15, cuando advirtió sobre la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, señalando que ese sería el momento clave para huir, porque comenzaría la gran tribulación. Este acto de colocar un objeto sacrílego en el templo será el punto culminante de todos los terribles actos del anticristo y traerá consigo la mayor crisis espiritual y nacional para Israel. Lo que comenzó como un pacto de esperanza se transformará en una pesadilla de engaño. El anticristo no solo traicionará a Israel, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios o es objeto de culto. Desde ese momento, los últimos 3 años y medio estarán marcados por persecución, juicio y angustia como nunca antes. Prestemos atención a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículos 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este evento, anunciado siglos antes por Daniel, marcará el punto de quiebre en la historia final del mundo. La abominación desoladora representa una profanación directa y blasfema del lugar santo de Dios, una intrusión demoníaca que será llevada a cabo por el anticristo al final de los tiempos. Jesús está advirtiendo de manera específica a un grupo particular de personas, los que estén en Judea. Esta mención no es genérica ni simbólica. Jesús está dirigiéndose al pueblo judío en la región de Judea, el corazón del antiguo reino de Judá, la zona alrededor de Jerusalén. ¿Por qué esta especificación geográfica? Porque el cumplimiento literal de esta profecía se desarrollará en Israel. El templo será reconstruido en Jerusalén, y será allí donde el anticristo se manifestará abiertamente, profanando el altar y sentándose en el lugar santo como si fuese Dios mismo. Cuando eso ocurra, el Señor dice: los que estén en Judea, huyan a los montes. No dice que se preparen espiritualmente, no dice que oren, dice que huyan, porque será el inicio de la gran tribulación, y el epicentro de esa tormenta será la nación de Israel. Luego Jesús pronuncia una sentencia que debería estremecer el alma de cualquier lector. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta frase es más que alarmante. En toda la historia de la humanidad hemos tenido momentos de devastación: el diluvio en tiempos de Noé, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la peste negra que acabó con millones, las guerras mundiales, el holocausto judío que exterminó a 6 millones. Pero nada de eso, dice Jesús, se compara con lo que viene. La gran tribulación será un tiempo de angustia cósmica, espiritual, política y humana sin precedentes. Será el periodo de mayor oscuridad sobre la faz de la tierra. Las estructuras de poder estarán bajo el dominio del anticristo. Las leyes estarán diseñadas para perseguir y destruir a los santos. Los cielos se convulsionarán. El caos reinará en las naciones. Los demonios tendrán libertad de acción nunca antes vista. El odio contra Israel alcanzará su punto más alto, y aquellos que invoquen el nombre de Jesús serán objeto de cacería abierta. Será el clímax del dolor humano, el clímax del engaño, y también el clímax del juicio divino sobre una humanidad que ha rechazado la verdad. Y es entonces cuando Jesús dice una de las declaraciones más fuertes del Nuevo Testamento: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Esa frase, nadie sería salvo, no solo habla de salvación espiritual. En el contexto directo, se refiere a la supervivencia física. Si ese tiempo no tuviera un límite, la extinción del ser humano sería inevitable. Eso nos dice que el nivel de destrucción, violencia, guerra, hambre, plagas, confusión y odio será tan absoluto que ni siquiera los fieles sobrevivirían. No quedaría carne viva. Los ejércitos del anticristo destruirían todo lo que se oponga. Y lo más aterrador, la humanidad no tendría freno, porque el Espíritu Santo habrá cesado su ministerio de restricción, y el pecado operará con todo su poder. Pero entonces, en medio de este paisaje de horror profético, Jesús introduce una frase que revela la gracia en medio del juicio. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son esos escogidos? Son aquellos que pertenecen a Dios, los que han creído en su Hijo, los que perseveran hasta el fin. Pero también, y especialmente en este contexto, se refiere al remanente fiel de Israel, ese grupo que, en medio de la oscuridad, abrirá los ojos y reconocerá a Jesús como el verdadero Mesías. Y es aquí donde se cumple la impactante profecía de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
En ese momento de angustia nacional, cuando todo parezca perdido, Dios tocará el corazón del pueblo judío. Ya no verán a Jesús como el carpintero de Nazaret, ni como el falso profeta que sus padres rechazaron. Lo verán tal cual es, el Cordero que fue traspasado, el Hijo del Dios viviente, el Rey prometido. Ellos lo mirarán con lágrimas, con quebranto, con arrepentimiento. Lo reconocerán, lo aceptarán, y Dios no los desechará. Él los recogerá, los perdonará, y comenzará la restauración final de Israel. En este sentido, el versículo 27 del capítulo 9 del profeta Daniel también encierra una esperanza final. Declara que este acto de profanación no será eterno, sino que durará hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Esta sentencia no es una advertencia vacía ni un deseo espiritual. Es una declaración inalterable del juicio de Dios sobre el hombre de pecado, el anticristo. Todo el poder que se le permitirá ejercer, toda la adoración que reciba, toda la blasfemia que pronuncie, todo el terror que desate, todo tendrá un límite trazado por la soberanía del Altísimo. El juicio ya está decretado, ya está sellado, y caerá con precisión sobre su cabeza en el día señalado. No será destruido por hombres, no caerá por causa de ejércitos humanos. Será Jesucristo mismo, en su regreso glorioso, quien lo derrote con poder absoluto. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 lo describe sin rodeos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este es el destino que se derrama sobre el profanador. No hay juicio previo, no hay defensa. Son lanzados vivos, sin posibilidad de arrepentimiento, al tormento eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es la retribución final por haberse opuesto al Cordero, por haberse exaltado a sí mismo como Dios, por haber perseguido a los santos y haber engañado al mundo entero. Este lago de fuego no es simbólico ni temporal. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, confirma con solemnidad que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Allí estará el anticristo, el falso profeta y todo el sistema de rebelión que construyeron. Esa es la consumación profética que Daniel vislumbró siglos antes. Esa es la justicia perfecta de Dios manifestada contra la iniquidad sin límites. Por lo tanto, estimado oyente, el decreto está escrito. El profanador será destruido. Jesús reinará por siempre. Y el pueblo de Israel, por fin, doblará sus rodillas y confesará con sus labios que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La historia terminará donde siempre debió comenzar, con el Rey legítimo entronado, con su pueblo redimido y con la justicia habitando para siempre en la tierra. Y así llegamos al final de este video. Si esta palabra te edificó, no olvides darle me gusta y compartirla para que otros también puedan ser fortalecidos por estos estudios bíblicos. Nos reencontramos en el próximo video, si Dios lo permite. Hasta entonces, que el Señor te bendiga y te guarde.